Muy bien, vamos a continuar. Entonces, decía que esto es una valiosa herramienta de análisis financiero, porque no solamente nos permite analizar lo que ha pasado, sino lo más importante, proyectarnos hacia lo que va a pasar después. Con base en este estado de flujo de efectivo del año 2021, yo puedo proyectarme hacia el 2022. Es más, el flujo de efectivo se puede hacer de manera mensual. Esto es aún más valioso, hacerlo de manera mensual, porque nos permite corregir en un tiempo prudencial cualquier deficiencia que podamos estar teniendo en ese movimiento de dinero que se va dando mensualmente y prevenir probables situaciones de iliquidez que se podrían dar que de aquí a 2 meses, de aquí a 3 meses, podemos preverlo a través de ese análisis que podemos hacer. No es mi objetivo ver ese análisis, porque la verdad no es la asignatura, ¿no? Nosotros aquí en contabilidad pues nos quedamos con elaborar el documento y ya sería en una asignatura como administración financiera o análisis de estados financieros, donde ustedes tendrían que poner en práctica ya las herramientas de comparar cantidades unas con otras y determinar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero usted puede analizar aquí, así lo hicimos de manera muy somera, ver los 3 tipos de flujo que se dieron, ver que el flujo operativo pues es prácticamente menor comparado a los flujos de inversión y de financiamiento, que hubo una fuerte salida de recursos para poder fortalecer la parte de la propiedad, planta y equipo, y que eso probablemente se cubrió a través de financiamientos de préstamos, que es este préstamo de 127.955, y pues parte también se cubrió con los aportes de capital social que hicieron los accionistas. No cubrieron todo, si usted observa, pues aquí son 220.500 de flujo de financiamiento y el flujo de inversión pues anduvo por 255.000, o sea, todavía hubo 25.000, 30.000, 35.000 dólares que no se lograron cubrir a través del flujo de financiamiento. O sea, todos esos cruces de información, y es lo interesante de análisis de estado financiero, un área que usted, si, pues cuando tenga la oportunidad, si no la han llevado, ya la van a llevar, o no sé, habría que ver el pensum cómo van, póngase las pilas, porque la verdad es que le permite a uno, a través de un balance, un estado de resultado, un flujo de efectivo, o un estado de cambio en el patrimonio, poder tener una idea mucho más clara de lo que puede estar pasando financieramente hablando en una empresa, porque al final, para sacar una conclusión más definitiva, pues habría que ir a los hechos, ¿no? Analizar la información a mayor detalle para ver realmente lo que pasó. A través de este análisis que se hace, este análisis básico, primario que hacemos de este estado financiero, lo que nos permite es encontrar indicios, ¿verdad? Indicios, señales, pues, y a través de esas señales yo puedo llegar a una conclusión un poco más definitiva. Vamos ahora a pasar a el estado de cambios en el patrimonio. Con respecto al estado de cambios en el patrimonio, vamos a ver aquí primero el encabezado, porque este también sí necesito que usted lo vaya haciendo en su cuaderno. El nombre de la empresa, estado de cambios en el patrimonio neto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Recuerde usted que solamente el balance general se hace a una sola fecha. De ahí todos los demás estados financieros, los otros 3 se hacen en un periodo, o sea, de una fecha de inicio a una fecha de finalización, y la moneda, ¿no? Tenemos 4 columnas. Tenemos 4 columnas, una para concepto y 4 columnas para cantidades. Aquí hemos retomado la información que traímos del cuadro original para tenerla a la mano. Vamos a quitar un poco de...
para que quede un poquito más cerca, lo podemos estar consultando. Prácticamente todo lo que va a ir dentro del estado de cambios en el patrimonio está en este cuadro. Y que tiene que ver con el balance, ¿no? Entonces tenemos acá, primeramente, conceptos, ¿verdad? Una columna de conceptos donde va a ir todos los textos de las diferentes conceptos que vamos a escribir ahí. Luego vamos a tener el saldo al 1 de enero de 2021, en la primera columna. Luego, en las dos columnas intermedias, vamos a tener las variaciones, las cuales pueden ser aumentos o pueden ser disminuciones, ¿no? Las variaciones pueden ser aumentos o pueden ser disminuciones. Y al final, vamos a tener el saldo al 31 de diciembre. Eso sería lo que básicamente lleva este estado financiero. Ahora, yo quiero aclarar algo. Hay muchos estilos de cómo hacer este documento. O sea, no nos vamos a casar con un solo estilo. Ahora, lo importante al final es que vaya todo lo que aquí lleva este estado financiero de acuerdo a la información disponible de este ejercicio, porque puede haber más información. En este caso es un ejercicio muy simplificado. Entonces, aquí va lo que debe reflejarse es cuánto había al principio, cuánto aumentó, cuánto disminuyó durante el periodo y cuánto queda al final. Eso es lo que importa, ¿no? Que si lo hacemos vertical, horizontal, eso ya es cuestión de estilo. O qué tan, o sea, de qué manera queremos presentar la información. Al final, lo importante es que el contenido sea válido. Eso es lo importante. Ahora, yo he diseñado este estilo porque me considero que es el estilo más didáctico para mí. Es decir, para explicar de manera didáctica en qué consiste y cómo se hace. Bien, entonces, hacemos el cuadrito y comenzamos. Primer componente del patrimonio, capital social. El capital social arrancó con una determinada cantidad. Ahora, antes de continuar, no les he enviado nada de los ejercicios resueltos, ni del método directo, ni de este que estamos desarrollando actualmente. Voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. A veces les digo que el mismo día, pero me surgen otras situaciones y se me olvida o tengo otras cosas que hacer. Pero voy a tratar de mandar lo más pronto posible los ejercicios resueltos y también los ejercicios propuestos, es decir, los que ustedes van a desarrollar y que los vamos a tomar como notas del segundo laboratorio. O puede ser que parte sea laboratorio, parte parcial. Yo les voy a explicar cómo voy a evaluar esa situación. Notas no he subido todavía, quiero aclarar eso, por si acaso ya tienen acceso a la plataforma, ya han consultado, no hay notas todavía, pero en el transcurso de estos días yo voy a empezar a subir las notas para que usted ya las pueda consultar. Entonces, haciendo esa aclaración, vamos a comenzar. ¿Cómo estaba conformado el capital social al principio? Y dice que habían 1,250 acciones a $1,000 cada una. Entonces tenemos acá cuadro. Dice que el capital social al 31 de diciembre del 2020 era de 2,250 acciones a $1,000 cada una. Fíjense que en casos prácticos a veces las acciones tienen diferente valor, porque eso es permitido de acuerdo al Código de Comercio, que las acciones pueden ser de valor y categoría diferentes. Claro, algunos las clasifican por letras, por ejemplo, acciones clase A, acciones clase B, clase C, o clase 1, clase 2, clase 3. Eso ya es cuestión también de decisión de la sociedad, qué tipo de clasificación le va a dar a las acciones. Entonces aquí tendríamos que, si hubiesen varias clases de acciones, pues tendríamos que ir desglosando cada tipo de acción. En este caso, como es un ejercicio muy simplificado, solo tenemos una clase de acción.
¿verdad? Es única. ¿A cuánto equivale eso? A 1.250.000, que es precisamente el saldo del capital social al inicio del periodo. Pero dice también que hubo una suscripción de acciones y que esa suscripción de acciones equivale a 180 acciones a $1,000 cada una. ¿Verdad? Eso está aquí en el cuadro. Se suscribieron 180 acciones a $1,000 cada una. Cuando usted a un valor le haya que sumar y restar diferentes valores, en contabilidad, pues, a menos que haya otra razón por la cual hacerla de manera diferente, pero siempre se aconseja que primero se sume y luego se resta. En este caso, primero vamos a poner el aumento de las acciones y luego vamos a poner la reducción. A menos que, por ejemplo, usted lo quiera hacer en fase de forma cronológica y, bueno, se redujeron primero las acciones y luego se aumentaron. Entonces, en el tiempo, ¿no? Digamos que en marzo se hizo la disminución y en septiembre se hizo la reducción. Entonces, usted lo puede hacer en forma cronológica. Pero si no es así, pues primero lo que aumenta y luego lo que disminuye. ¿A cuánto equivalía entonces estas acciones que se suscribieron? Son $180,000. Si usted observa, eso ya va en la parte de los aumentos, porque es un aumento el que hemos hecho. Entonces va en la columna de aumentos. Y luego tenemos un retiro de capital que hicieron los accionistas, que en este caso ellos redujeron 26 acciones a $1,000 cada una. ¿Verdad? Como es una reducción, entonces va a ir en la columna de disminuciones con un signo negativo. Y entonces el capital social, ahí podemos observar en detalle que hubo 1.250.000, se aumentaron $180,000 y luego se redujeron 26,000. ¿A cuánto quedó el capital al final? Veamos. Quedó en $1.404.000, que es el valor que tenemos en el balance. Pero ya podemos ver en detalle qué fue lo que pasó. Teníamos 1.250.000, luego aumentaron 180,000 y luego redujeron 26,000, lo cual hizo que se generara un capital social final de $1.404.000. Hasta ahí con el capital social. Pero también dentro del patrimonio tenemos la reserva. Y la reserva legal tenía al principio un saldo de 28,258.90. Y de acuerdo al balance, hubo un incremento de la reserva. Veamos acá. Hubo un incremento de la reserva de 8,241.10. Reducción de reserva no hubo, porque puede ser, jóvenes, que en el mismo periodo haya un aumento de la reserva a través de la utilidad, pero haya habido una reducción probablemente porque había una pérdida y esa pérdida se cubrió con parte de la reserva. Entonces, les digo esto porque en los ejercicios que les voy a dejar, pueden haber esos matices, esas combinaciones de que hay pérdida, que hay aumento y disminución de reserva. Entonces puede haber más detalle en cuanto a las variaciones que han sufrido los elementos del patrimonio. Entonces eso nos genera al final una reserva ya al final de $36,500, que es lo que aparece en el balance general, una reserva legal, $36,500. Aquí está. Y luego tenemos
Las utilidades. Las utilidades que en este caso, fíjese que en un caso práctico podría haber utilidad y pérdida al mismo tiempo. Es decir, puede ser que hace 2 años nosotros tuvimos una utilidad y que el año pasado generamos una pérdida. Entonces, y que esas utilidades y pérdidas todavía no han sido aplicadas. El Código de Comercio establece la prelación con que las pérdidas deben ser aplicadas. Y eso me voy a tomar el tiempito ahorita para explicar esa situación. A ver si me deja este señor vendedor de verdura. Vamos a callar un ratito, permítanme. Cuando hay pérdida, decía, el Código de Comercio establece un nivel de prelación, o sea, cómo se va a ir aplicando la pérdida. Y dice de que primeramente, si hay pérdida, se debe cubrir con las utilidades de ejercicios anteriores. Es decir, si hay utilidades que todavía no han sido distribuidas, pues ahí va el primer pencazo, ¿no? A la utilidad de ejercicios anteriores. Si esa utilidad no alcanza, porque puede ser que la utilidad sea menor a la pérdida, entonces la parte que no se logra cubrir con las utilidades, pues se debe aplicar contra la reserva, a la reserva legal. Y si aún así no logra cubrir usted la totalidad, entonces sí se debe aplicar contra el capital social. Entonces, esos son los niveles de aplicación de las pérdidas. Primero, contra utilidades de ejercicios anteriores. Segundo, contra la reserva. Y tercero, contra el capital. Para evitar a veces que el patrimonio se vea disminuido por una pérdida, los socios también pueden optar por otra alternativa. Y es que ellos hagan un aporte para cubrir esa pérdida. Es decir, que ellos se bolseen, ¿verdad? Y pongan dinero y de esa manera la pérdida sea eliminada. Y así no se tocan las utilidades, no se toca la reserva ni se toca el capital. Aunque si hay utilidades, pues es saludable que de las utilidades salga parte de la cobertura de las pérdidas. ¿Ya? Y la reserva, que para eso está. La reserva legal para eso está. Realmente no lo dice el código claramente, pero sí para eso existe. La reserva legal es más que todo para cubrir pérdidas. Entonces podríamos optar por poner dinero ya cuando lleguemos a tocar el capital. Es decir, para no tocar el capital nos bolseamos y ya cubrimos la pérdida, ¿no? Que sería lo mismo que apliquemos la pérdida al capital y luego hagamos la aportación para cubrir lo que se pierde. Eso es cuestión de decisión de los accionistas y contablemente pues tendría el mismo efecto. O sea, yo creo que esa última parte no me la entendieron. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, $1,000 de pérdida no cubierta y el capital es de 10,000, por decir algo. Si nosotros le aplicamos los $1,000 de pérdida al capital de 10,000, nos quedarían 9,000 de capital. Se reduciría el capital. Entonces, si los accionistas, en lugar de aplicarlo al capital, cubren los $1,000 de la pérdida, el capital siempre quedaría con 10,000. Pero daría lo mismo a que ellos afectaran el capital con 1,000, quedaría el capital en 9,000 y luego aportaran ellos los $1,000 nuevamente y el capital vuelve a ser de 10,000. Es decir, al final quedaría igual, pero contablemente habría que hacer movimientos diferentes, ¿verdad? A eso se refiere. Esto también pues es parte de lo que usted tuvo que haber visto en contabilidad 4, que es la contabilidad enfocada a la sociedad. Ahí tuvieron que haberle explicado cómo se hace para distribuir las pérdidas, aplicar la regla de distribución de pérdidas en forma proporcional al capital pagado, que cuando el capital no está totalmente pagado hay que aplicar la famosa regla de compañía, que significa pues que la utilidad o la pérdida en su caso se distribuyen de manera proporcional
no solamente al valor pagado, sino al tiempo el cual se ha mantenido e invertido el dinero. En fin, hay una cantidad de cosas que hay que considerar. Pero bueno, si lo vemos que bien, y si no, pues hay que rebuscarse. Por ahí busque regla de 3, se llama el tema en general, la regla de 3, y por ahí algo que se llama la regla de compañía, así se llama, regla de compañía, que a mí me la enseñaron en 6º grado, ¿verdad? Pero eso estamos hablando de los años 70, cuando el sistema educativo le daba prioridad a otras cosas. Hoy con la tecnología hay cosas que ya nos enseñan. Por ejemplo, ya no nos enseñan a calcular raíz cuadrada de manera manual. Eso es obsoleto, y ¿para qué voy a estar haciendo manual si lo puedo hacer con la calculadora? Hoy con los celulares, pues ni siquiera necesitamos una calculadora hecha derecha, sino que el mismo celular nos sirve de calculadora. Entonces, ¿para qué me voy a estar matando? Dice el cipote, en estar aprendiendo la raíz cuadrada, o a veces hasta la raíz cúbica, que esa ya se me olvidó. La raíz cuadrada sí puedo calcular todavía, me acuerdo todavía. Raíz cúbica no me acuerdo cómo calcularla de manera manual, ¿no? De manera manual. Entonces, el enfoque que se le va dando a la enseñanza va cambiando de acuerdo a los tiempos. Hoy con las redes sociales, bueno, ya vimos lo que pasó ayer con las redes sociales más utilizadas. Muchos pues nos volvimos locos por no tener cómo comunicarnos a través, sobre todo el WhatsApp, que es el que más se utiliza, sobre todo en la cuestión de negocio. Y por ahí los memes aquellos de que después de 6 horas sin WhatsApp, revisar mensajes, 0 mensajes. Entonces la triste realidad de muchos que nadie se comunica con nosotros. En mi caso sí, por mi trabajo, pues tengo mucha comunicación. Pero bueno, sigamos acá entonces. ¿Cuánto teníamos de utilidades al principio? Teníamos 25,000. Pero, durante el ejercicio se generaron utilidades por 12,400. ¿Se acuerda? Ahí está. Vamos aquí abajo. La utilidad del ejercicio fueron 12,400. Pero, hubo decreto de dividendos, o sea que se pagaron dividendos a los accionistas, y eso es una reducción en este caso de las utilidades. Entonces son menos $15,000. Quiere decir que al final las utilidades que quedaron acumuladas, ¿verdad? O retenidas, como también se les llama al final del periodo, fueron de $22,400, lo cual significa que fueron 25,000 que habían, más 12,400 fueron 37,400, menos 15,000, llegamos a 22,400, que es la utilidad que aparece reflejada en el balance. Aquí está 22,400. Ahora hay una situación. Si en un ejercicio resulta que el ejercicio lleva utilidad y lleva pérdida al mismo tiempo, entonces usted debe hacer el análisis separado. Primero las utilidades y luego las pérdidas, ¿verdad? Por separado ambas cosas. Ahora, siempre es importante hacer una totalización de las columnas. Veamos acá. Creo que aquí hay un error. Sí, no me hizo
la suma. Bueno, hay que trabajar sobre la marcha, joven. Uno debe aprender a trabajar sobre la marcha, no porque algo no funciona, ya no voy a hacer las cosas. Fácil, el Excel, otra herramienta, vuelvo a repetir, valiosa, valiosísima. Si tengo la oportunidad, pues, de impartirles la materia de sistema contable computarizado, por ahí yo tengo un componente de un tallercito de Excel, porque a muchos nos falta esa herramienta que nos facilita la vida enormemente. Y el que ya maneja Excel, pues qué bien, le va a servir de refuerzo, y el que no lo maneje, pues le va a servir como algo nuevo. Entonces tenemos acá que el patrimonio neto al principio del periodo era 1.303.258.90. Hubo un aumento del patrimonio de 200.641.10, que ahí vemos cómo estuvo constituido ese aumento, las acciones que se suscribieron, la reserva legal que aumentó, la utilidad del ejercicio, y hubo una reducción de menos 41.000, que es las acciones que se retiraron y los dividendos que se pagaron. Al final nos queda aún así nos queda un patrimonio mayor al inicial de 1.462.900. Este estado financiero también permite, sobre todo a los accionistas, ver cómo se comportó su patrimonio, cuánto tenían, cuánto tienen ahora y cuáles fueron las causas probables por las cuales se ha dado esta variación. Entonces, hasta ahí terminamos con el estado de cambios en el patrimonio neto. Vamos a quedarnos hasta ahí, jóvenes. La verdad que ya estoy un poco de la garganta, un poco mal. Voy a dejar ahí un rato o sea, voy a dejar de hablar, pero les voy a dejar ahí la imagen para que ustedes terminen de copiar si es que no han terminado. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Recuerde que el 25 al no sé cuánto de octubre tenemos los parciales. Ahí les voy a decir si el parcial va a ser en línea o si va a ser alguna tarea. Ahí les voy a explicar. Estoy todavía analizando cómo lo vamos a hacer. Y para la próxima clase vamos ya con la teoría del cargo y el abono, que tiene que ver más con la elaboración de partidas. Yo sé que la mayoría de ustedes, por no decir todos, pues manejan esta parte de la elaboración de partidas, pero es bueno que todos estemos claros cuáles son esas reglas de elaboración de partidas para que no cometamos errores. A veces son errores imperdonables los que cometemos cuando cargamos o abonamos algunas cuentas. Luego hay transacciones que llevan prácticamente varias operaciones involucradas. ¿Qué tan confiable es que hagamos un solo registro o que hagamos registros separados? Esa es otra de las decisiones que en algunos momentos hay que tomar contablemente hablando. Porque por efectos prácticos yo puedo hacer una partida de dos patadas, de dos patadas hago una sola partida y ahí reflejo toda la operación. El problema de hacerlo así es que la información no está totalmente clara, y una de las cuestiones, de las características que tiene la información financiera es que la información debe ser clara, debe ser completa. Entonces debe ser, claro, clara dice, pero sin sacrificar la naturaleza técnica de la información, porque la información contable tampoco está diseñada para que la entienda todo el mundo. Hay que aclarar eso. Para que una persona pueda entender un documento contable o un documento financiero, debe tener el mínimo de formación contable posible. Por lo menos haber conocido una contabilidad 1, por ejemplo, o una contabilidad 1, una contabilidad 2, para que pueda entender algunas cosas. Tampoco vamos a pretender que el señor vigilante o el señor ordenanza o aún una secretaria o un ingeniero entiende estos cuadros, porque no están formados para entenderlos, ¿verdad? Pero tampoco debemos hacer las cosas tan complicadas como para que ni siquiera un experto las entienda. A eso se refiere con la claridad. Muy bien, nos quedamos ahí entonces, jóvenes. Muchas gracias. Cuídense y feliz tarde.